Voy a leer una opinión de Leo Spitzer, que como ustedes saben es un romanista e hispanista austríaco que vivió entre los años 1887 y 1960 y que en el capítulo universal 96 hay un extracto que habla y que dice algo interesante. Cito textual. ¿Qué es, pues, lo característico de este poeta, Juan Ruiz, tan chapado a lo medieval? Evidentemente su brío, su genio de expositor y narrador. Posee las dotes mímicas del juglar, que sabe multiplicar su personalidad y desempeñar en un alarde de virtuosismo los papeles más dispares, y aún allí donde propiamente solo pretende presentar un tipo general, lo viste de rasgos concretos. El actor, por mucho que quiera representar un tipo como tal, pone en él mucho de su yo empírico, de su propia personalidad individual, y Juan Ruiz es precisamente un actor de personalidad impresionante al servicio de un arte impersonal. ¿Por qué en todas las historias de amor suceden siempre las mismas cosas? ¿Por qué el enamorado pretende las damas más distintas empleando siempre los mismos medios? Pregunta Spitzer. Envío de una tercera o de un tercero de canciones amorosas. ¿Por qué las historias amorosas no están ordenadas conforme a un determinado principio psicológico de selección? Él mismo se responde y dice, porque precisamente para nuestro autor no es importante lo psicológico, nos pinta una y otra vez nuevas ilustraciones del loco amor, ve un reino, valga la expresión, estático de seducción terrena, y el estado estacionario, el moverse sin salir de un sitio, la repetición de los mismos rasgos, guardan relación con el hecho de que las historias amorosas particulares no se enhebran en un hilo psicológico, sino que se insertan en sentido radial en torno a una verdad central y autoritaria. Cada narración simboliza en el fondo la verdad única. Esta imagen de moverse sin salir del sitio, somos nosotros lectores acostumbrados al progreso de la acción, que la inventamos, pues hemos perdido el centro único y no podemos, por tanto, girar tranquilamente en torno a él. Así como el hombre medieval concibe la verdad única en estado de reposo, así también en estado de reposo concibe las distintas encarnaciones del mal. Los 40 nombres que recibe la tercera nos dan una idea de las trampas. Son nombres procedentes de la idea de lazo, trampa, que acechan a los hombres. Son, por decirlo así, improperios catalogados del mal como poder activo que nos asedia y que sabe sorprendernos arteramente. Por ello, siempre que se trata de terceras, se repiten los mismos términos y la enumeración de sus ocupaciones es en el fondo la misma siempre. Son ladinas, arteras, persuasivas, como el mal, como el diablo. Por eso también el diálogo que se desarrolla entre ellas y sus víctimas y clientes es siempre el mismo. El principio artístico medieval demostrativo delectar, la amplificación repetida de una misma idea o concepto agrada estéticamente, está en oposición con nuestro variatio delectat. La variación, el cambio constante es lo artísticamente agradable. Esto es el extracto de Leo Spitzer. Bien, vamos a seguir estudiando a partir de donde habíamos dejado el texto. Seguimos entonces en la segunda estrofa y después de ese señor que tenemos allí, dice, tu merced espero ahora merecer
dejar esta miseria y libertad obtener. Así, allí ya habíamos hablado un poco de lo que era esa idea de lo que era la prisión. Luego dice, en el tercer párrafo, es decir, perdón, en el segundo párrafo termina entonces la idea de merced de lo que espera obtener, es decir, allí lo que él merece, el merecimiento de un mejor destino que el que está en el momento sintiendo. La palabra merced significa premio o galardón que se da por el trabajo, dádiva o gracia que los reyes o señores hacen a sus súbditos de empleos o dignidades, o cualquier beneficio gracioso que se hace a uno, aunque sea de igual a igual. En este caso sería la gracia, ¿no? La gracia de la merced que espera merecer del Señor sería la gracia del Señor. ¿Tá? Bien. Y la contraposición allí entre la prisión y la libertad que se espera obtener. En la tercera estrofa vuelve a invocar, Dios mío, vemos de vuelta entonces los signos de exclamación para dar énfasis, el vocativo, el nombre de Dios, y el adjetivo posesivo de primera persona del singular mío, que indica pertenencia y la creencia en él, ¿no es cierto? Es decir, que la idea de pertenencia marcada por el adjetivo posesivo de primera persona del plural, del singular, perdón. Primera persona del singular. Esto marca la fe en el Señor y la esperanza en Él y el sentido de lo que le pertenece, de lo que hace suyo. De vuelta entonces en esta estrofa fue de lo general, las obras que Dios realizó, a lo particular, para terminar en el pedido de salir de prisión. En esta tercera estrofa dice: tú que del lago al profeta sacaste, de la ira de los gentiles a Santiago liberaste, y del vientre del dragón a Santa Marina salvaste, libérame tú, Señor, que a tantos liberaste. ¿No es cierto? Es decir, termina siempre con el pedido: libérame tú, Señor, que a tantos liberaste. Los personajes que nombra en esta tercera estrofa son
Santiago, que es Santiago es Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Juan. Es uno de los 3 apóstoles predilectos. Hizo un viaje a España con escasos resultados, pero los obtuvieron sus discípulos. Es el patrono principal de España, cuyo grito de guerra era Santiago y cierra España. Eso es del diccionario nomatológico. Habla de siempre de la liberación, es decir, la liberación en el sentido general y luego en el sentido particular. Concluye esta estrofa con el pedido: libérame tú, Señor, que a tantos liberaste. Ese pedido, también entre signos de exclamación, pedido o ruego, ¿tá? Que viene dado, como vimos en la clase anterior, con el verbo, en este caso, libérame, en modo imperativo, que señala una súplica. La súplica es un pedido muy intenso que en general, siempre que se suplica es a una divinidad o a alguien superior. Libérame tú, ese pronombre segunda persona del singular, Señor, que a tantos liberaste. Ahí entonces, de vuelta ese pedido que señala la fe. No se puede pedir si no se hace con fe. Entonces, esta parte señala la fe que posee para poder justamente llegar a esta instancia de pedido, ¿no es cierto? Es decir, no pide, no ora quien no tiene fe. Señala su fe en Dios. Vemos entonces que se dirige a él, ¿no? Con ese tú, con ese vocativo del pronombre personal de segunda persona, ¿sí? A realizar ese pedido a Dios. Luego señala, también vemos que está lo que habíamos visto como el pronombre enclítico, que está tanto en libérame, que marca la liberación que recae en esa primera persona, ¿tá? Pronombre enclítico, que es el que está unido al verbo, ¿no es cierto?
ese me sería el pronombre enclítico, a ver si lo podemos subrayar, ¿sí? Que señala que recae la acción sobre esa primera persona del singular. El pedido es que recaiga la acción sobre él, o sea que sea liberado. Es decir, quién está invocando, ¿no es cierto? Lo mismo señala que a tantos liberaste, ¿no? Que a tantos liberaste, ¿tá? Sigue entonces haciendo referencia, en este caso alternada, entre los demás y sí mismo, ¿no es cierto? Bien. La cuarta estrofa dice: Señor, tú que liberaste a Susana, la santa, de falsas compañías y de mentira tanta, libérame tú, mi Dios, que tu ira me espanta, misericordia dame, mi espíritu levanta. Ahí tenemos la presencia de Susana. Susana, según el Antiguo Testamento, es la hija de Gelcías, esposa de Joaquín, que fue tentada con amenazas por 2 jueces ancianos. Al contestarles ella: prefiero caer sin culpa en vuestras manos que pecar contra el Señor. Daniel la salva por las contradictorias respuestas que dieron los ancianos, preguntados por separado ellos. ¿Tá? Por eso dice: Susana la santa, de falsas compañías y de mentira tanto, ¿tá? Es decir, que la liberó a ella y le pide también que lo libere a él. ¿Tá? Y ahí está el espanto de la ira de Dios. La ira en el sentido de el miedo a sus reacciones, ¿no es cierto? La ira es la pasión del alma que causa indignación y enojo, ¿no es cierto? Que lleva muchas veces encerrada la venganza. Entonces está aludiendo entonces a que teme a la ira de Dios. Misericordia dame, de vuelta ese verbo en imperativo, siendo una súplica, dame, con el verbo también con el pronombre enclítico, mi espíritu levanta. La estrofa quinta dice: a Jonás el profeta del vientre de la ballena, en que el que 3 días moró cautivo en la mar plena, tú lo sacaste sano, su ventura fue buena. Mesías, sálvame tú sin culpa y sin pena. Ahí la menciona Jonás, es el quinto de los profetas menores, quien después de recibir orden de Dios de ir a Nínive y anunciar su destrucción, si no hacían penitencia, huyó, pero es arrojado al mar y tragado por un gran cetáceo que lo devuelve al 3er día. Entonces va a cumplir su misión y Nínive acepta su aviso. Bien, es decir, que alude a otro pasaje bíblico, y por milagro de Dios que salió sano. Y de vuelta el vocativo y el reconocimiento, ¿sí?
en la quinta estrofa el reconocimiento de él como Mesías. Es decir, no se olviden que Mesías es el enviado y alude acá al Mesías. Sálvame tú sin culpa y sin pena. Señor, tú que a los 3 jóvenes de muerte liberaste, del gran fuego del horno sin lesión los sacaste, de las olas del mar a San Pedro tomaste. Sácame tú, Señor, que a tantos perdonaste. ¿Vieron esa entonces, esa especie de conversación con Dios, ese aludir a la segunda persona del singular? ¿Sí? Y a diferentes milagros. Después tenemos, tú que también dijiste a tus servidores que los defenderías de los calumniadores y les darías palabras más fuertes y mejores. Señor, así defiéndeme de los falsos traidores. Nombre profetizado fue del gran Emanuel. Emanuel está con H y también sin H, como señala allí en las fotocopias que yo he dejado. Dios con nosotros, uno de los nombres del Mesías. Hijo de Dios amado, Salvador de Israel, en su salutación al arcángel Gabriel te hizo cierta de ello, segura estuviste de él. Por esta profecía y por la salutación, por el tan alto nombre, Amanuel Salvación, Señora, dame tu gracia y tu consolación. Gáname de tu Hijo gracia y bendición. Ahora vieron que pasó a hablar a lo que sería la Virgen, ¿no es cierto? Señora, dame tu gracia y tu consolación. Gáname de tu Hijo gracia y bendición. Dame tu gracia, Señora, de todos los señores, quita de mí tu enojo y todos los rencores. Haz que caiga el castigo de los instigadores. Ayúdame, gloriosa Madre de pecadores, ¿sí? Así que vieron entonces cómo ha pasado de aludir a Dios, luego aludió al Mesías, es decir, al enviado, es decir, Jesús, y luego acá alude a la Virgen, ¿no es cierto? La Virgen María. Ayúdame, gloriosa Madre de pecadores, dice. Es decir, acá está implorando de vuelta con la misma estructura, es decir, el empleo del imperativo que señala esta desesperación de la invocación. Bien. No se olviden que al nombrar está haciendo el reconocimiento de lo que se está creyendo, el reconocimiento de la fe en Dios, el reconocimiento de Jesucristo, el reconocimiento de
la existencia de la Virgen. Después ahí dice una sentencia en latín, que en español es: te daré conocimiento y te enseñaré el camino que has de recorrer, sobre ti fijaré mis ojos. David, hablando por el Espíritu Santo, nos habla a cada uno de nosotros en el verso 10 del Salmo 31, que es el que he citado arriba. En este verso entiendo yo tres cosas, las cuales, dicen los doctores y filósofos, están en el alma y son propiamente suyas, a saber, entendimiento, voluntad y memoria. Estoy citando texto. Estas, si son buenas, traen consuelo al alma y además de mejorar y prolongar la vida del cuerpo, le dan honra y buena fama, pues por el buen entendimiento sabe el hombre diferenciar el bien y el mal. Es por ello que una de las peticiones que a Dios demandó David para bien saber y conocer su ley fue esta. Hay una cita en latín: el hombre, entendiendo el bien, tendrá temor de Dios, lo cual es comienzo de toda sabiduría, sobre la que el mismo profeta dice. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Que en efecto el buen entendimiento está en aquellos que temen a Dios. Por consiguiente, sigue el razonamiento el mismo David en otro lugar en el que dice: quien teme a Dios hará bien. Y luego hay otras citas que aluden a: y yo meditaba sobre tus mandamientos que me deleitaron. Cuando el alma está ya instruida e informada de que se ha de salvar en cuerpo limpio, el hombre piensa, a mí desea el buen amor de Dios a través de sus mandamientos. De eso mismo dice el citado profeta: y también desecha y aborrece el alma el loco amor del mundo y su pecado. Dice esto el salmista. Hay otra sentencia en latín que significa en español: lo que amáis al Señor, odiad lo mal. Vieron que acá está la respuesta de lo que habíamos empezado a estudiar un poquito, de lo que era el objetivo que él tenía al escribir el libro, que, como yo les dije, hay quienes están a favor, como María Rosalía, y hay quienes que dicen que no, que hay, como yo les leí la clase pasada, ¿cierto? Es decir, por una parte, María Rosalía dice que él no fue el protagonista impuro. El libro del siglo XIV representaría la eclosión de una época en que el ideal heroico caballeresco se ha extinguido, ha desaparecido, y por el contrario, el espíritu novelesco, arte amoroso, surge. Sería la declinación del espíritu heroico caballeresco. ¿Sí? Menéndez y Pelayo dice que es una verdadera comedia humana de su centuria, el libro como producto de la descomposición de la Iglesia del siglo XIV, pero sin que sus ataques paródicos dañen la parte dogmática. En realidad es un cura que tenía un profundo saber de la historia del mundo, aunque sea teórico. Uno de los motivos de mayor polémica es que el libro adopta un tono autobiográfico. El poema narra una serie de aventuras mundanas que pueden haber sido realizadas por él mismo. Lo que María Rosalía sostiene es que es la tesis que las declaraciones del poeta son sinceras y que el poeta quiere hacer es moralizar divirtiendo. Este libro destaca la yuxtaposición de lo sagrado y lo profano, siendo una dualidad
que María Rosalía resalta como un caso clave de la típica conciliación medieval de lo humano y lo divino. Vemos pues entonces que en toda esta primera parte que hemos remarcado, hay una profunda fe religiosa, ¿sí? Es decir, aquí está ese espíritu, digamos, que resalta del buen amor, el buen amor de Dios. Más adelante, en esta primera parte, dice, habla, fíjense lo que dice, cito de vuelta el texto, dado que es humana cosa el pecar, si algunos, los que no aconsejo, quisieran usar del loco amor, encontrarán aquí algunas maneras para hacerlo. Y así mi libro, a todo hombre o mujer, cuerdo loco, tanto al que entendiere el bien y lo eligiere, su salvación y obrare bien, a Dios amando, como al que quisiera al amor loco y en esa carrera anduviere, podrá cada uno por su cuenta bien decir. Ruego y aconsejo a quien lo viere u oyere que recuerde bien las 3 razones del alma. Primero, que quiera bien entender y juzgar la intención con que lo hice, el por qué lo hice y la enseñanza de lo que dice, y no el mero son de las palabras, pues según derecho, las palabras sirven a la intención y no la intención a las palabras. Y sabe Dios que mi intención no fue escribirlo para dar lugar a pecar o decir maldad, sino inducir a toda persona al juicioso obrar y dar ejemplo de buenas costumbres y enseñanzas de salvación para que todos sean mejor apercibidos y se puedan bien guardar de tantas maestrías y engaños que se tiene el loco amor. ¿Tá? Más adelante dice, lo compuse además para dar algunas lecciones y muestras del arte de versificar, rimar y trovar, pues las trovas, rimas y versos y estrofas que escribí lo fueron cumplidamente según los requerimientos de la ciencia, porque de toda buena obra es comienzo y fundamento Dios, y la fe católica, como lo dice la primera decretal de las Clementinas que comienza, ¿sí? Donde no, hay una cita en latín que quiere decir que la fe católica es el fundamento, donde este cimiento no existe, no se puede hacer obra firme ni edificio seguro, según lo que dice el apóstol. ¿Tá? Así que vamos a sintetizar entonces allí las intenciones que declara en el texto, más allá de las especulaciones que ya les leí en un par de oportunidades sobre los que están a favor y los que están en contra de esta postura. Lo que dice entonces es la intención de, vamos a entrecomillar, así les queda la cita, inducir a toda persona acá me faltó poner el texto, inducir al juicioso obrar y dar ejemplo de buenas costumbres
y enseñanzas de salvación para que todos sean mejor apercibidos y se puedan bien guardar de las tantas maestrías y engaños que les tiende el loco amor. ¿Ah? Otra sería eso, entre comillamos, para dar algunas lecciones y muestras del arte de versificar, rimar y trovar, pues las trovas rimas, versos y estrofas escribí lo fueron cumplidamente según los requerimientos de esta ciencia. ¿Ah? Y otra cosa que él señala, esto está en la página 41 del texto que yo dejé en fotocopiadora, ¿ah? Estoy citando textual, y en lo anterior también, en la página 41, lo pueden encontrar si sacan esta versión, y si no, está en la primera parte del libro si tienen otra versión. También anteriormente, en la página 40, dice: dado que es humana cosa el pecar, si algunos lo que no aconsejo quisieren usar del loco amor, encontrarán aquí algunas maneras para hacerlo. ¿Está? Es decir, que él previene que hay cosas que pueden llevar al loco amor, pero él establece bien cuáles son sus intenciones, ¿no? Vamos a ver entonces en clases siguientes que hay pasajes que donde ustedes mismos me van a decir
qué es lo que les parece y si estarían más de acuerdo con la postura que yo señalé y ya he leído en 2 oportunidades sobre María Rosalía o sobre la postura de Menéndez y Pelayo, ¿tá? Y también he leído la opinión de Menéndez Pidal, ¿tá? Menéndez Pidal afirma: el libro es análogo al Quijote, así como Cervantes concibió un libro de caballería en broma y sepultó así entre risas a un género serio, difundido y prestigioso. El arcipreste, con su obra aparentemente didáctica, se despidió burlonamente de toda una tradición de arte docente y ejemplos morales. Bueno, hasta aquí vamos a hacer la clase.